Walter, que lo tenemos así en línea. Bueno, Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, ¿qué tal, Emilio, Janina? Buen día para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, muy bien. Bueno, Walter, bueno, primero te pregunto sobre esto que marcábamos allí, de esta remoción del barco Ulises, ¿no? Que es un barco allí que Ujú. es de un porte más grande que los habituales de la flota amarilla. ¿Este barco estuvo ahí parado hace cuánto tiempo? Bueno, el buque pesquero Ulises está amarrado sin actividad en el puerto de Caleta Paula hace 22 años. 22 años. Eh, 22 años lleva este barco ahí. Este barco estaba interdicto, lo tenía la justicia, después se lo otorgó a Prefectura Naval y después terminó en poder de UNEPOS. Eh, Este barco estuvo en un sitio, después lo tuvieron que mover hacia otro. Cuando llegamos nosotros lo llevamos hacia el fondo para que obviamente tener más operatividad en el muelle. Pero bueno, y en ese momento, en ese instante empezamos a trabajar con la idea de empezar a desguazar ese barco para recuperar un sitio de 70 metros que tenemos en el puerto de Caleta Paula, que no se puede utilizar, no se puede amarrar buques en andana, eh, no se lo facturamos a nadie, así que como es propiedad de UNEPOS, no se lo podemos facturar a nadie. Así que es un sitio que perdemos para tener más operatividad en el puerto. De ahí empezamos a trabajar para eh, varios proyectos. Primero su desguace, después se trabajó también con la idea de poder hacerle un saneamiento y hundirlo en zona cercana al cadace para que se pueda hacer buceo recreativo. Bueno, obviamente que son proyectos que no prosperaron porque los montos que se nos presupuestaron para hacer todo eso que queríamos hacer eran superiores a los 200.000 o 300.000 dólares. Así que Claro. bueno, desistimos de hacer esto y comenzamos con un proceso de buscar alguna empresa que esté interesada en desguazar el barco sin cobrarnos nada, sin que la provincia tenga que pagar estos montos tan altos para poder deshacernos de ese buque que, a ver, es un buque que nos ocupa espacio, eh, genera contaminación y tiene un alto riesgo de hundimiento. Si ese barco se hunde en el puerto Caleta Paula, imagínense que si nos cuesta sacarlo ahora que está a flote, lo que sería sacarlo si se hunde, ¿no? Claro, no, digo eso. Así que bueno, empezamos a presentar toda la documentación necesaria, legal y técnica, contrataciones para demostrar que ese barco al puerto le genera pérdidas y es un riesgo ambiental muy importante con documentación por parte de varias empresas. Así que bueno, fuimos autorizados a poder entregarle este barco a una empresa sin costo para que se encargue del desguace y ellos obviamente tratar de sacar una ganancia que obviamente el precio del metal ha caído muchísimo y eso obviamente a muchas empresas hoy no le conviene. Este, pero bueno, eh, esa empresa que habíamos conseguido después no nos respondió, hicimos varios intentos de volver a contactarnos con ellos, ya teníamos listo para firmar el convenio y empezar con el desguace, pero bueno, no nos contestaron, no me parece que desistieron, así que empezamos a buscar una en la zona y la semana pasada, de hecho justo la semana pasada, encontramos hablamos nuevamente con una empresa local para su desguace. Eh, bueno, eh, una empresa local de Caleta Olivia, una empresa pesquera, se le había roto un caño, necesitaba sacar un caño de ese barco que a nosotros no nos sirve para nada, a nadie le sirve para nada, va a ir a desguace, nos solicitó si podía sacar ese caño para reparar el que se le rompió, como es un barco que va a ir a desguace, lo autorizamos a que lo saque. A ver, es una empresa local que genera empleo, que genera trabajo. ¿A quién le podría llegar a molestar que saque un caño para reparar algo que se le rompió? Pero Sí. bueno, ¿Y la empresa? ¿Cuál se es la hizo la empresa autorización. la que autorizaron La para...? empresa es Patagonia Fish, Ujú. Patagonia Fish. Una Bien. empresa pequeña, local, que genera trabajo, genera empleo, se le rompió un caño, solicitaron sacar un caño de ahí que les podía servir para lo que tiene que ver con la serpentina.
y los autorizamos, por supuesto, porque es un barco que va de Guase y se va a retirar de ese sitio. Claro. Así que por eso se autorizó. Pero bueno, hay, a ver, no quiero profundizar más en esto, pero bueno, aclarar que simplemente es eso. Y bueno, si tendremos que dar explicaciones a quien corresponda, lo haremos, no hay ningún tipo de problema. Sí, pero bueno, A ver, vale la actuamos de aclaración. buena fe con Sí, un empresario que tenía una necesidad y bueno, y a veces suceden estas cosas que siempre hay alguien a ver, que no le gusta que ayudemos al resto y genera este tipo de cosas. Pero bueno, sí. si hay algo que aclarar en algún lugar, lo haremos como corresponde también, no hay ningún Sí, problema. por las vías legales que corresponden, ¿no? Obviamente. Bueno, Tal cual, tal cual. por ahí me estaban preguntando, ¿no? Por ahí para la gente que no conoce, este barco está parado hace 22 años, se llama Ulises, quedó ahí por una causa judicial. Originariamente, ¿qué problema tuvo este barco? No, ni idea, vos imaginate que hace 22 años, yo recién estaba llegando al puerto, no Claro. tengo mucho conocimiento, cuando yo llegué y me hice cargo del puerto, ya el buque pertenecía a UNEPOS, así que bueno, de ahí en más no me preocupé mucho en saber qué había pasado hace 22 años con ese barco, seguramente algún problema judicial, con respecto a que estuvo pescando en alguna zona donde no correspondía, porque creo que lo tenía la justicia federal, así que supongo que debe haber sido algo por eso, algo correspondiente a eso. Claro, alguna parte tenga que ver con esa situación. Bueno, punto con ese tema. Bueno, por otra parte, Walter, bueno, obviamente vienen de anuncios importantes, sobre todo para el puerto de Puerto Deseado, ¿no? Una inversión millonaria a través de Fondo Unirse. Básicamente, por ahí para la gente que no conoce la actividad portuaria, esta inversión, ¿en qué mejoraría el puerto de Puerto Deseado? Bueno, obviamente el puerto de Deseado es una de las obras más importantes que va que va a iniciar la provincia en la provincia de Santa Cruz, y en este caso en uno de los puertos de la provincia, en este caso el puerto de Puerto Deseado. Es una obra de más de 12.000 millones de pesos que tiene que ver con la reestructuración del sitio 4 y transición del puerto. Es un sitio que se estaba hundiendo, hoy no está operativo, ese sitio está cerrado. Lo único que se hacía en el sitio es tener barcos amarrados que están fuera de temporada, que están haciendo la parada biológica, y ese es el trabajo que se va a realizar. Hacer desde cero todo el sitio completo, y obviamente que esto es la primera etapa, después restaría la segunda etapa que constataría lo que es el sitio 3. Sí, bien. Bueno, entonces, bueno, obviamente parte de estos anuncios que se han hecho, una inversión de más de 12.000 millones de pesos. Sí, la verdad que es una inversión muy importante, la más importante, de hecho creo que en la provincia, lo que tiene que ver con obras públicas, son fondos del Fondo Unirse. La verdad que lo trabajamos junto con el diputado por pueblo de Puerto Deseado, Santiago Verastaín, cuando bueno, en un momento nos consultó a UNEPOS cuál era una de las necesidades más importantes que tenía el puerto para poder trabajar con el gobernador para poder avanzar. Y bueno, obviamente nosotros considerábamos con el equipo técnico que tenemos en Río Gallegos, que obviamente hicieron un trabajo muy importante con todo esto, eh, pudimos trabajar y avanzar en lo que tiene que ver con la reestructuración de este sitio que es tan importante para Puerto Deseado, obviamente que va a generar más oportunidades. No nos olvidemos que hoy tenemos en Puerto Deseado 2 sitios sin operatividad, que están prácticamente cerrados, y eso obviamente afecta muchísimo a la operatividad del puerto y a lo que por ahí necesitamos, que es generar más trabajo, más empleo, y obviamente con 2 sitios más disponibles en Puerto Deseado va a poder permitir más atraques de buques en temporada de calamar, que obviamente por ahí se hace un cuello de botella y se complica, así que esto va a ser muy positivo para Puerto Deseado. Bien. Bueno, por último, con respecto a Caleta, bueno, hoy se esperan reuniones, ¿no?, de autoridades de pesca con los trabajadores después de la movilización de hace una semana, ¿no? Justamente que se dio pidiendo, bueno, más trabajo. Bueno, desde la provincia aclararon el tema de la cuota
el social de Merluza. Bueno, hay todo un tema con un trasfondo de interés empresario también atrás. ¿Estás aquí para estas reuniones? ¿Se van a dar hoy por la mañana? ¿Cómo será la actividad, Walter? Sí, sí, hoy tenemos unas reuniones por la mañana en el municipio, algunas reuniones también por el puerto, que tiene que ver también con zona franca, con empresas, con proyectos nuevos que hay para Caleta Olivia, así que eso obviamente después que tengamos las reuniones con la ministra seguramente va a dar a conocer cuáles son los, los, los motivos de cada una de las reuniones y cuáles fueron sus desenlaces, ¿no? Ujú. En principio, la de la mañana entonces será en la municipalidad. Allí estarán los actores de la pesca, ¿no? Los representantes de los trabajadores, empresarios, ¿no? No, no, con la reunión con gente de la pesca creo que es a las 15:30, Flota Amarilla. Después tengo entendido que también hay una reunión que solicitó la ministra para poder reunirse con los estibadores, tanto de Banquina Grande como de Banquina Chica, a las 17:30. Así que, bueno, sí, son una seguidilla de reuniones que vamos a estar acompañando obviamente a la ministra. Está la ministra de Producción, ya está en Caleta, ¿no? Nadia Ricci, que es la ministra de Producción. Sí, sí, ya está en caleta la ministra y hoy tempranito ya comenzamos con las reuniones. Bien, Climenco, también está el secretario de Pesca en Caleta. Sergio estaba en Buenos Aires, Sergio tenía también unas reuniones en Mar del Plata, así que él no podía asistir el día de hoy, pero va a estar el subsecretario de Pesca en Caleta Olivia. Perfecto. Bueno, a priori, bueno, vos sos un hombre que conoce la actividad del puerto, trabajaste como activador, hoy te toca estar en otro rol, pero digo, ¿qué visión tenés de este reclamo que hay acá en Caleta Olivia? Obviamente, en el fondo se plantea la necesidad de generar más trabajo, algo que ustedes lucharon por años, pero también en el trasfondo, o sea, hay un tema de conflictos de empresarios. Entonces, digo, ¿cómo estás viendo todo esto que este reclamo puntual, ¿no?, de la semana pasada? Bueno, si bien es un tema que le corresponde a pesca, ¿no? Es Sí. lo que tiene que ver con la codificación es algo que define pesca, no lo define puertos. Pero bueno, a ver, bien lo decías vos, que nosotros hemos sufrido la falta de trabajo durante muchísimo tiempo, al tener prácticamente una sola empresa que era la que operaba en Caleta Paula, y bueno, obviamente era necesario traer más trabajo, más actores, más empresas, más barcos. Obviamente esto está analizado y estudiado por el INIDEP. Creo que la Secretaría de Pesca está trabajando con ellos. A ver, son ellos los que saben eh, cuáles son las capacidades que tiene el Golfo San Jorge, el mar argentino, así que si ellos creen que la necesidad es hoy eh, cuantificar y obviamente que hay más actores y hay empresarios que eran los únicos que tenían por ahí el control de toda la actividad en el puerto de Caleta, obviamente por ahí no va a estar muy contento, no le va a parecer correcto, pero bueno, son cuestiones que se tienen que ir analizando, todavía no hay nada definido, que tengo entendido que todavía no hay nada definido con esto y hay que continuar trabajando. Bueno, obviamente que habrá más información seguramente ya después de estos encuentros que prácticamente terminarán en horas de la tarde. Pero bueno, Walter, como siempre, te agradezco tus minutos, sé que tenía ahí una nutrida agenda, así que gracias por atendernos, como siempre. Un abrazo. Dale, muchas gracias, Emir. Vale, Abrazo. hasta Chao, hasta luego. luego.